El 9 de junio del año 2016, un video de cámara de seguridad captó el momento en que una pequeña niña corría sola por el estacionamiento de la ciudad de Baton Rouge, Luisiana. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué andaba sola? ¿Y dónde estaba su madre? Esta es la historia de la niña con la almohada. El 9 de junio del año 2016, un video de cámara de seguridad del estacionamiento de la ciudad de Baton Rouge, en Luisiana, mostraba cómo una niña pequeña de 3 años de edad se veía perdida corriendo de lado a lado mientras que en sus manos aguantaba una pequeña almohada. No fue hasta que Leslie Parms, un empleado que se dedicaba a transportación de equipos médicos, se percató de que esta pequeña niña estaba corriendo sola y fue cuando se detuvo para tener una conversación con la niña. Parms comenzó a preguntarle por su madre, mientras la niña solo miraba alrededor sin poder decir nada. En ese momento, Parms hizo la llamada al 911 para reportar la pequeña niña. Mientras tanto, el señor Parms se percató que la niña tenía sangre en sus pequeños pies. Sin embargo, cuando Parms le preguntó si estaba lastimada, la niña le contestó que no, confirmando así que la sangre era de otra persona y no de la niña. En ese momento, mientras se mantenía la llamada con el 911, el señor Parms le preguntó a la niña que dónde estaba su mamá, a lo que la niña apuntó y dirigió al señor Parms al auto de su madre. Al encontrar el auto, un Toyota Corolla de color azul, el señor Parms se percató que en el asiento delantero estaban las llaves del auto junto a una cartera. Pero el hallazgo más impactante para él fue ver que el asiento delantero estaba cubierto de sangre. Leslie Parms le preguntó a la niña si mami estaba sangrando, a lo que ella le contestó que sí, que salía sangre de su cabeza. Los oficiales por fin llegaron al estacionamiento donde fue encontrada a la niña por el señor Parms. En ese momento, los oficiales procedieron a verificar el registro del auto Toyota Corolla azul. El auto estaba registrado a nombre de una mujer llamada Lintel Washington, la madre de la niña. Lintel Washington, de 40 años, era una maestra que se dedicaba a dar clases de escuela intermedia en la academia de Middle Magnet de la misma ciudad de Baton Rouge, en Luisiana. De acuerdo con sus cercanos, Washington era una maestra generosa que ayudaba a muchos de sus estudiantes, y en el año académico del 2014 al 2015 llegó a ser nombrada como la maestra del año. Sus compañeros de trabajo aseguraban que Lintel no era de ausentarse a su trabajo y que mucho menos era de dejar a su hija sola. Lintel vivía a una cuadra de donde se encontró el auto estacionado y a su pequeña hija, por lo que se preguntaban por qué estaría estacionado en dicha área tan cerca de su hogar. En dicho estacionamiento habían unas cámaras de seguridad, así que los oficiales verificaron estas grabaciones de la noche anterior. En las grabaciones se ve el auto de Lintel Washington llegando al estacionamiento a eso de las 11 de la noche, pero en ningún momento se veía si realmente era Lintel Washington quien conducía el auto o alguien más. Normalmente en casos donde hay una desaparición o un asesinato de una mujer, la primera persona a investigar siempre es su pareja, y de acuerdo con sus cercanos, Lintel Washington nunca tuvo buena suerte en el amor. En su pasada relación, se separó del padre de la niña, Darren Glasper, ya que este solía aferrarse a las drogas y al alcohol, por lo que Lintel tomó la difícil decisión de separarse del padre de su hija, cuando ésta tenía 8 meses de embarazo. Pero esto no detuvo a Lintel de volver a enamorarse y creer en el amor, y en el 2016, Lintel Washington le contó a sus amigas que le atraía a alguien que le parecía lindo y atractivo, alguien que para ella él era detallista y con quien comenzó a tener una relación, alguien llamado Robert Marks. Para sorpresa de sus amistades, Robert Marks era un subdirector de la misma escuela donde ella trabajaba. Pero había un factor bien crucial en esta relación, y es que Robert Marks era un hombre casado con hijos, por lo que ambos
comenzaron una relación secreta dentro de la escuela. A Robert Marks se le conocía por ser una persona amable e inteligente, con un doctorado en educación, y aunque al principio a Lintel no la atraía mucho y menos le interesaba, luego de pasar tiempo juntos y de varias conversaciones, ella comenzó a sentir algo por él. Pero existía el factor todavía de que Robert era un hombre casado. Robert le decía a Lintel que él era un hombre casado pero que estaba en un proceso de divorcio, que actualmente vivía con su esposa en una casa de 2 pisos en la que cada uno dormía en pisos separados. Luego de meses de tener una relación, Lintel Washington recibió una gran noticia que cambiaría el rumbo tanto de su vida como la de la relación con Robert Marks. Lintel Washington le dio la noticia a Robert de que estaba embarazada. Y de acuerdo con la misma Lintel, Robert Marks tomó la noticia emocionado. Incluso amaba el nombre que le iban a poner a su hija, el nombre de Dallon. Y una semana antes de la desaparición de Lintel Washington, Robert Marks le comentó a Lintel que se iría de viaje a Panama City para una reunión familiar. Pero una simple fotografía en las redes sociales le confirmaba a Lintel que este viaje no era lo que parecía. Lintel Washington vio en las redes sociales una foto de Robert junto a su esposa. Lo que ella pensaba que era un viaje a Panama City con su familia, era un viaje de crucero junto a su esposa. Lintel, furiosa, reclamaba que esa foto no parecía ser de alguien que se encontraba en proceso de un divorcio. Molesta y agitada con esta situación, Lintel informó a su prima que iba a decirle la verdad a la esposa de Robert y que iba a ir a su casa a contarle todo sobre la relación entre ellos. Al llegar a la casa de Robert, lo primero que se percató Lintel era otra de las mentiras de Robert. La casa en la que vivía no era una casa de 2 pisos como le había dicho, sino una casa de remolque. Y el 6 de junio del 2016, cuando Robert Marks regresó de su viaje, Lintel le reclamó que le dijera la verdad. Le preguntó por un texto y cito: ¿realmente me quieres o vas a quitarte y huir de tus responsabilidades conmigo y tu hija por nacer? Luego de esta conversación, ambos quedaron en encontrarse frente a frente para resolver el asunto. Los investigadores se enteraron de esta relación que tenían ambos, por lo que citaron a Robert Marks para hacerle varias preguntas sobre la desaparición de Lintel Washington. Cuando cuestionaron a Robert, este aseguró que no sabía dónde estaba Lintel, que le envió un texto pero que Lintel nunca le respondió. Robert también confirmó que la noche anterior a la desaparición de Lintel Washington sí se encontró con ella, pero que solo hablaron por 30 minutos y luego él se marchó en su motora hacia un bar-restaurante llamado Twin Peaks. De acuerdo con Robert Marks, él fue a esa noche al restaurante con unas amistades a ver el juego de baloncesto. Los investigadores con esto confirmaron que posiblemente Robert Marks fue la última persona en ver a Lintel Washington. Los investigadores verificaron el pin de localización del celular de Lintel y este marcó que se hizo una llamada cerca de una área en Evil Big Parish, donde cientos de personas hicieron una búsqueda masiva. Sin embargo, la búsqueda fue suspendida sin suerte alguna. No fue hasta 5 días después de la desaparición, el 14 de junio del 2016, un cuerpo de una mujer fue encontrado en estado de descomposición cerca de un lago de Grand Isle. Debido al estado del cuerpo, este no podía ser identificado al momento, por lo que a través de las grabaciones de la cámara de seguridad de la escuela donde trabajaba Lintel, confirmaron que la vestimenta del cuerpo encontrado concordaba con la que tenía Lintel Washington ese último día que fue vista en la escuela. Parte de esta vestimenta era una sandalia que llevaba puesta, ya que una de ellas fue encontrada dentro del auto y la otra la tenía el cuerpo que fue encontrado. Luego del análisis forense, se confirmó la identidad del cuerpo encontrado a través de los récords dentales, como el cuerpo de Lintel Washington. La causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza. Cuando se le hizo el análisis del ADN al bebé no nacido de Lintel Washington, confirmaba que este bebé sí era de Robert Marks. Para los investigadores ya tenían al sospechoso de asesinar a Lintel Washington, como también el motivo del vil asesinato. Solo necesitaban la prueba suficiente, la cual vendría del testigo estrella del caso, la pequeña niña de la almohada, la hija de Lintel Washington. Ese día que la niña fue encontrada en el estacionamiento por el señor Leslie Parms,
Esta le dijo a Leslie que el señor Robbie se fue, que el señor Robbie fue quien puso la sangre en el auto. Cuando la amiga de Lintel llegó a la escena a reclamar la niña le dijo a ella que el señor Robbie había lastimado a su mami, a lo que ella le preguntó, ¿el señor Robbie de la escuela? Y la niña le confirmó que sí, mientras movía su cabeza. La pequeña niña fue llevada a un proceso de entrevista forense, en la que se le hace varias preguntas como su comida favorita, color favorito o hasta cuál era su juguete favorito. Entre medio de estas preguntas, se le preguntó qué fue lo que le pasó a su mami. Le preguntaron, y cito, ¿qué oíste cuando tu mami salió lastimada? A lo que la niña le contestó que escuchó un boom y que inmediatamente mami comenzó a temblar y luego estaba dormida en un lago. Los investigadores tenían información crucial para acusar a Robert Marks del asesinato de Lintel Washington. Así que a través de la data de localización del teléfono móvil, tanto de Robert como el de Lintel, confirmaron que Robert mintió cuando dijo que fue al restaurante Twin Peaks la noche de la desaparición de Lintel Washington. De acuerdo con Robert, él se había marchado al restaurante en su motora luego de haber hablado con Lintel. Sin embargo, de acuerdo con el registro de localización del móvil, tanto el celular de Robert como el de Lintel marcaron que viajaban juntos en el mismo auto. El teléfono marcó llegando a una área aislada, donde solo había una área de práctica de tiros de la policía local, por lo que si se escuchaba algún disparo cerca del área, no alertaría a nadie cerca. Luego de 10 minutos en esta área, ambos teléfonos se movieron nuevamente a Remar y luego de 30 minutos dejaron de marcarse juntos, exactamente en el área donde fue encontrado el cuerpo de Lintel Washington, lo que significaba que todo esto ocurrió con la hija de Lintel Washington en el asiento trasero del auto. Luego de que el celular de Lintel desapareciera del radar, no hubo más registro tanto de llamada como de texto de parte de Robert a Lintel Washington, claramente demostrando que no tendría que llamar ya que Lintel estaba muerta. Sin embargo, Robert sí hizo una llamada más esa noche, a otra mujer. Esta mujer era otra con la que Robert Marks también estaba teniendo una aventura. Robert le pidió a esta mujer llamada Tamika Jackson que si podía pasar por donde él estaba a recogerlo. Tamika pasó en ese momento por Robert y lo llevó hasta su motora, por lo que esto explicaba que Robert Marks fue quien condujo el auto de Lintel Washington desde el lago donde dejó el cuerpo de ella al estacionamiento donde fue dejado con la niña. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el nuevo amor de Robert Marks, Tamika Jackson, no estaba involucrada en lo ocurrido y que no tenía idea de lo que Robert había hecho. De hecho, Robert Marks le había mentido a ella en varias ocasiones, diciéndole que él era un doctor profesional de la comunidad. Robert Marks fue puesto bajo arresto por el asesinato de Lintel Washington y el de su bebé no nacido. A pesar de todo esto, increíblemente la esposa de Robert se mantuvo a su lado declarando que su esposo era inocente. A Robert Marks se le puso una fianza de $800,000, la cual increíblemente pagó en octubre de 2016. Y en el 2021, luego de 5 años del asesinato de Lintel Washington, dio inicio el juicio en contra de Robert Marks. La defensa de Robert argumentaba que no había caso, que no había prueba de ADN, no había arma presente con la que se cometió el asesinato, ni tampoco un testigo del mismo. Pero sí existía un testigo de este vil asesinato, la pequeña niña, la hija de Lintel Washington. La niña declaraba que el señor Robbie fue quien lastimó a su mami, que mami se aguantaba su cabeza mientras temblaba y que mami tenía un bebé en su barriguita. Mientras la fiscalía argumentaba que el motivo de Robert era obvio, que este era un hombre casado teniendo una aventura con alguien que esperaba un hijo de él, el cual él no quería, que incluso hubo momentos en que Robert le sugirió a Lintel que tuviera un aborto, a lo que Lintel se negó. Como parte de la prueba de la fiscalía, se mostró que el 24 de mayo del 2016, Lintel Washington tuvo un sonograma en el que anunciaban que tendría una niña. Mientras ella le daba la noticia a Robert,
El historial de búsqueda de internet de Robert Marks para esa fecha no mostraba búsquedas relacionadas a su hija por nacer, sino de algo más siniestro. Su historial de búsqueda mostraba lugares para comprar un arma, y más impactante todavía, buscaba noticias de mujeres embarazadas que habían desaparecido o habían sido asesinadas. De acuerdo con las amigas del Intel Washington, ella estaba determinada en decirle la verdad a la esposa de Robert si éste no lo hacía. A final del juicio, la defensa de Robert Marks no presentó ningún testigo y ningún argumento de cierre al jurado. Y el 17 de diciembre de 2021, 5 años después del asesinato del Intel Washington, el jurado encontró culpable a Robert Marks de asesinato en segundo grado. Además de este cargo, Robert también fue hallado culpable de feticidio, secuestro agravado, 2 cargos de secuestro y obstrucción de la justicia. El jurado solo se tomó 30 minutos para llegar al veredicto. Luego de este veredicto, Kayla, la esposa de Robert, se divorció de este. Robert Marks fue sentenciado a vida en prisión en una de las peores cárceles del país, la prisión de Angola de Luciana. Y actualmente, la niña del Intel Washington tiene 10 años y vive con su padre, quien dejó el alcohol y las drogas para hacerse cargo de su hija. Hasta aquí el episodio de esta semana. Una vez más, gracias por sintonizarnos. No se olviden de darnos un review y de seguirnos en las redes sociales. Y será hasta el episodio de la próxima semana.